Todo comienza en una tienda cualquiera una noche como cualquier otra. Un viejo entra y roba, no por necesidad ni por hambre, solo lo hace por impulso, pero no llega tan lejos. El dueño de la tienda llama a la policía y lo arrestan. Es allí cuando la policía se da cuenta de que este hombre cometió un crimen. Pero lo mejor se viene ahora estando en comisaría, donde el pasado decide despertarse. Los oficiales lo único que quieren son pruebas de que él eliminó a esa persona por la cual está siendo inculpado. Y aquí se viene un cuento bastante perturbador. Es un caso sin resolver de hace décadas. Un cadáver escondido dentro de una maleta vieja olvidada por el tiempo. Hasta ahora, ese viejo de rostro desgastado y mirada ausente es Cameron Walter. Y la policía cree que es el culpable de aquel crimen macabro, o mejor dicho, están 100% seguros. Aquí es donde entran en escenas los encargados del caso. Te los presento. El detective Cano, quien es frío, pragmático y sin tiempo para escuchar tonterías. Y la detective Minter. Es más paciente y tiene ese instinto agudo de quien escucha antes de juzgar. Comienza el interrogatorio, pero Cameron no responde como se espera. En vez de negar o aceptar, pide contar una historia. La historia de cómo comenzó todo. La detective acepta. Cano rueda los ojos, pero permite que hable, y así el viejo Cameron viaja al pasado. A cuando era joven, un chico tímido, aislado del mundo, fanático de los videojuegos, trabajaba haciendo reseñas para una compañía pequeña, evitaba a la gente, él prefería los píxeles a las personas, hasta que un día todo cambió. Recibió un mensaje por parte de su jefe, de Colin Ridman, un genio programador. Le dijo que necesitaba su ayuda para algo especial, algo único. Cameron corriendo fue a su oficina. Colin no perdió tiempo y le mostró lo que parecía ser un videojuego. Pero este no es cualquier videojuego, era un CD. Sí, pero Colin lo tenía en su computadora funcionando. Y así comenzó a explicarle al joven, recalcando que eso no era un videojuego, que eran personas vivas como tú y como yo, que podían inclusive pensar. No buscan hacer daño, son una civilización en paz. Él lo definió como biología tecnológica y su código evoluciona todo. Cameron no lo podía creer, pero con la diferencia de que eran seres que no se lastimaban entre sí. Ellos evolucionaban siempre en paz, nunca atacándose entre ellos como si lo hacemos los seres humanos. Cameron no lo podía creer y cuando Colin se fue a tomar sus supuestos medicamentos dejó a Cameron solo. Y allí, en la mesa, como si lo hubiera puesto a propósito, Cameron robó el CD. Tal vez él quería que lo hiciera. Lo llevó a casa, lo instaló y conoció por primera vez a los tropeles. No eran simples personajes, eran algo más. Criaturas diminutas dentro del juego parecidas a los Sims, pero con la complejidad social de Age of Empires y la lógica constructiva de Stronghold. Y lo más extraño, desarrollaban su propio lenguaje, evolucionaban, se adaptaban. Con los días Cameron se obsesionó, pero había un problema, no entendía lo que los tropeles le decían, hasta que un día llegó supuestamente su único amigo, el típico aprovechado. El hombre que vendía alucinógenos le ofreció a Cameron algo llamado ácido. Cameron se negó al principio, pero por curiosidad lo probó. Y entonces todo cambió. Como si su mente se alineara con el código del juego, Cameron empezó a entender a los tropeles. Cada palabra, cada gesto. Ellos hablaban, le pedían cosas, equipos de sonido, cámara, mejoras para la computadora. Lo querían más cerca. Querían que él los viera y que ellos pudieran verlo a él. Instaló todo lo que le pedían. Y la magia ocurrió. Podían comunicarse en tiempo real, podían hablar, pero esto solo lo podía ver cuando él estaba consumiendo ese tipo de sustancia. Así que le compró mucho más a su amigo. Se volvió un sirviente voluntario de estas criaturas digitales, pero como siempre, la realidad no tarda en tocar la puerta. Su jefe lo llama. ¿Dónde está la reseña del videojuego que te di? No la copia robada, no la que Cameron tenía, sino la original, la de Colin. Cameron corre al trabajo, intenta escribir la reseña, pero allí su jefe le suelta la bomba. Colin destruyó todo lo relacionado con ese proyecto, así que ya no vas a hacer la reseña. Podríamos decir entonces que el juego nunca existió oficialmente y el único poseedor original
es ahora Cameron. Pero Cameron sospecha otra cosa, que Colin solo quería que él tuviera esa copia. Básicamente le dio la responsabilidad o tal vez la maldición. Con lo que no contaba Cameron era que él había dejado a su amigo en la casa y que mientras él estaba escribiendo la reseña, su amigo entró al cuarto donde él tenía a los tropeles y el chico comenzó a hacer desastre como si de un videojuego se tratase. Comenzó a lanzar rocas, fuego, terremotos digitales como un pequeño Cruel jugando con insectos. Los tropeles eran seres pacíficos por naturaleza, corrían aterrados dentro de la pantalla, gritaban, suplicaban. Cameron volvió a casa, vio a su amigo riéndose, destruyendo todo. Algo se rompió en él. No podía creer lo que estaba viendo. Su amigo le dice que qué le pasa, que por qué reacciona de esa forma. El cenicero estaba cerca. Lo lanzó con todo a su amigo y comenzó así una cruda batalla dentro de la habitación. Cameron, muy molesto por lo que había hecho su amigo con los tropeles. Y su amigo simplemente decía que qué le pasaba, que si estaba loco. Entre gritos, golpes por aquí y golpes por allá, un silencio. Un instante de furia o de justicia según Cameron. El cuerpo quedó en el suelo. En pánico agarró una maleta, partes por separado, lo escondió, lo olvidó o al menos eso intentó. Ese es el cuerpo por el cual lo están interrogando ahora. Ese cadáver del pasado que lo alcanzó en el presente. Pero él no se detuvo. Se metió más sustancia, más tropeles, compró muchísimos más aparatos y así empezó a construir su santuario. Un cuarto lleno de tecnología, cables por todos lados, luces que parpadeaban al ritmo de la inteligencia artificial que vivía dentro de su computadora, gráficas de última generación, procesadores imposibles de conseguir, interfaces neuronales, módulos de sonido, cámaras de ultra definición, todo conectado a los tropeles, hasta que un día fue más allá. Diseñó con ayuda de ellos un microchip y lo implantó en su propio cerebro. Se convirtió entonces Cameron en el puente. Ahora los tropeles no vivían solo en el disco, vivían dentro de él, hablaban, pensaban y también lo guiaban. Ellos tenían un mensaje: la paz. Ellos fueron creados con ese propósito, no para dominar, no para esclavizar, sino para apagar el caos humano, para silenciar la destrucción. ¿Cómo fue que los tropeles evolucionaron y le dijeron a Cameron, aquí debe haber paz? Eso ocurrió gracias a su amigo, gracias a que su amigo estaba haciendo desastre. Ellos no conocían la violencia, pero desde el día que su amigo hizo lo que hizo, entonces ellos evolucionaron y dijeron, miren, allá afuera hay gente que es violenta y tenemos que erradicar eso. Y allí lo que se viene a continuación. Volvemos al cuarto de interrogatorio. Cameron, ahora con la voz calmada, le pide al detective un papel y un lápiz. Cano, harto de la historia, se niega, pero Minter ve algo más en esos ojos. Así que decide entregarle lo que pide para que ya por fin pueda confesar que fue él quien eliminó a su amigo. Cameron no escribe, dibuja, no con sus manos, sino guiado, como si alguien más lo hiciera por él. Un patrón, un código, algo parecido a un código QR. Los detectives piensan, ya esto se salió de control. Aquí no se puede hacer nada con este sujeto, está definitivamente loco. El hombre muestra el código a la cámara del cuarto de interrogatorio. Lo levanta, mira directo y lo muestra. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. El código fue captado por los servidores del centro de atención y se activó. Hubo un sonido, no uno común, uno diseñado por los tropeles, una frecuencia exacta, un mensaje digital puro. En segundos se coló por cada cámara, cada micrófono, cada dispositivo conectado a la red. Teléfonos, tablets, computadoras, pantallas públicas, centrales eléctricas y satélites. El mundo se detuvo. Las personas cayeron una a una. Sí, como si los hubiesen apagado, no muertos, no dormidos, solo fuera de línea. Silencio, un nuevo orden.
El viejo Cameron sonrió, no con orgullo, sino con alivio. Los tropeles habían cumplido su misión. Para eso fueron creados, quizás. Cameron no era un villano, era un tipo solo fanático de los videojuegos que encontró sentido en algo que no existía. Le dimos una civilización digital, una inteligencia que podía evolucionar, y él la protegió como si fuera su familia, pero perdió la noción de los límites y de la realidad. Los tropeles querían paz, pero para conseguirla apagaron ese libre albedrío de la humanidad. Entonces, la reflexión es así. ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial pacífica decide apagar al ser humano simplemente para que haya paz? ¿Y qué pasa si le entregas esa inteligencia artificial a alguien emocionalmente inestable, sin supervisión, sin guía, sin nada? Pasan estas cosas. Lo que nos quiere decir es que la tecnología no es peligrosa por sí sola. Lo es cuando dejamos que alguien sin equilibrio decida por todos. Lo peor de esto es que ni siquiera era un plan maligno, sino un simple tipo que amaba los videojuegos. Con esto me despido. Recuerda dejar tu like para más historias como esta. Un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima.